Hola, muy buenos días. Nuevamente con usted, Fe Viva, en su canal Dios y la Religión Católica. Gracias a todos mis nuevos suscriptores, a todos mis suscriptores. Gracias por compartir. Gracias por su dedito arriba. Por favor, no se les olvide hacerlo a partir de este momento. No cuesta nada colocar el dedito arriba. En cambio, sí ayudan a evangelizar. Muy bien. El tema de hoy es un tema, pues, como por variar un poquito, pero siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? Em, en muchas partes de yo creo que más o menos en 90, aproximadamente 90 capítulos de la palabra de Dios, encontramos capítulos referentes a el asno, o sea, al burro, ¿sí? El que llamamos el burro. El asno, pues siempre sería comparado con el compañero más noble del hombre. Esta es pues muchos saben cuál es esta bestia de carga destinada desde el principio de los tiempos en Occidente a las tareas ingratas. Hasta el momento, desde siempre, de toda la vida, ha sido objeto de burlas, hasta nuestros días precisamente. En el antiguo Oriente se tenía una visión completamente diferente de este animal, pues se le valoraba y se le asociaba incluso a los cultos de divinidades. El Nuevo Testamento beberá de esta tradición con la llegada triunfal de Cristo a lomos de un asno durante Domingo de Ramos. Mire, les voy a citar unas pocas citas acerca del asno para que ustedes pues las verifiquen, pero pues hay más, ¿verdad? Encontramos las citas de una de Reyes capítulo 13, versículo 13, 2 de Reyes capítulo 13, versículo 27, Números capítulo 22 y 21, que esa es la que quiero hacer más énfasis más adelante en este video. Lucas capítulo 5, versículo 10, Jueces capítulo 10, versículo 4, 2 de Samuel capítulo 19, versículo 26, Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, Salmos capítulo 32, versículo 9. Solo le voy a decir dos literalmente porque las considero muy importantes, ¿cierto? Y es la siguiente, Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Esta dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo Salvador y humilde. Viene montado en su asno, en un pollino, cría de asna. Tenemos a Mateo capítulo 21 del 1 al 7 y Juan capítulo 12 versículos 14 y 13, que esa todos los católicos no la sabemos, que es la entrada triunfal de Jesús en Nazaret, cuando todo el mundo la recibió con los ramos, por eso conocemos el Domingo de Ramos, haciendo memoria de esas citas bíblicas, de esa ocasión. Esta cita dice, antes de entrar en Jerusalén por última vez, Jesús pidió a sus discípulos que le trajeran una cría de asna, también conocida como pollito. Los discípulos cubrieron el asno y el pollino con sus manos y pusieron al Salvador sobre el pollino. Imagínense, el asno el asna, como sea masculino o femenino, el asna o el asno es una bendición, ha sido bendecido por nuestro Señor que lo montó para entrar en Jerusalén. Miren esa dicha. Y el asno siempre se ha tratado como lo peor, ¿cierto? El asno no heredó realmente en Occidente una reputación de nobleza y distinción. Es lo menos que se puede decir si se enumeran los apodos que todos escuchamos sobre los asnos o las bromas o imágenes que los caracterizan, ¿verdad? Recordemos algunos refranes, como tales como el que dice, vuelve la burra al trigo. Otra, cuando el camino es corto, hasta los burros llegan. Otra, ignorante y burro, todo es uno. Y eso sin olvidar, pues, por ejemplo, las famosas orejas de burro de las escuelas, cuando a un niño querían hacerle bullying. Antes no se llamaba bullying, pero cuando querían molestar a un niño, le ponían las orejas que significaban de burro, ¿cierto? O sea, de ignorante, de torpe, de bruto. Bueno, sin embargo, cuando se examina más de cerca la cultura oriental y mediterránea, desde los primeros tiempos, se tuvo en gran estima a este animal de grandes orejas. En Grecia se asoció al burro a Ceres, más tarde a Dioniso.
y si se le sacrificaba para algunos cultos, se hacía por honor y no por desgracia. De la misma manera, Roma otorgó un gran protagonismo a este animal con el culto a Vesta, en el que se representa coronado de flores. No obstante, ese asno oriental es de elevado valor, fue sin lugar a duda el que ennobleció a esta raza por su resistencia y su paso firme. Recordemos las personas que viven por allá en el campo, en sitios remotos, aislados de la civilización, en que toca cruzar montañas, donde ha llovido, donde están caminos o carreteras que están rodeados de precipicios. ¿Quién es el único que puede andar por esos caminos rodeados por precipicios, con la tierra mojada, mejor dicho, corriendo los mil riesgos? ¿Cuál es el único animal? El burro. Es el único que logra esa hazaña, ¿verdad? Siendo su primo europeo solo una vaga imagen de esta especie original, más robusta por los cuidados que recibía, a diferencia de los asnos explotados y maltratados en Europa, pues al menos a mediados del siglo XX. Ahora, según el Antiguo Testamento, Palestina reservó desde muy pronto el mejor de los recibimientos a este animal bien cuidado y valioso, lo que explica que sea considerado en la Biblia como una cabalgadura principesca, como lo acredita Débora en el libro de los jueces. Dice textual: ustedes los que cabalgan en asnas blancas montados sobre tapices y los que marchan por el camino, atiendan bien. El color blanco era el más apreciado, el más preciado, y las asnas se mostraban más dóciles que los machos. Por otro lado, el episodio del asna de Balaam, que es la que voy a hacer referencia ahorita. Bueno, primero antes de explicarles ese pedacito, voy a leerles la cita bíblica referente precisamente a este tema, a este personaje Balaam, ¿verdad? Pongan mucha atención, por favor. Vamos a la Biblia en Números capítulo 22 del versículo 21 en adelante. Escuchen, Números. Yo creo que tal vez se han oído hablar de los números, ¿cierto? De esta parte de la Biblia, ¿verdad? De todas formas, les voy a decir un poquito de los números. El nombre del libro de Números refleja en parte su contenido. En él se hace referencia a dos censos de los israelitas en el desierto, uno antes de partir del Sinaí y otro en la llanura de Moab al este del río Jordán. Además, hay muchas otras precisiones numéricas a lo largo del libro, relacionadas especialmente con las ofrendas para los sacrificios y con el reparto del botín después de la victoria de Israel sobre Madián. En lo que respecta al contenido, el libro de Números continúa la historia de Éxodo. Escuchen bien, continúa la historia de Éxodo, ya que narra la marcha de los israelitas por el desierto desde los últimos meses en el Sinaí hasta las vísperas de la entrada en la tierra prometida. Los primeros relatos describen los preparativos para reanudar la marcha después de haber recibido la ley. Se insiste luego de modo especial en la celebración de la Pascua. Enseguida se narran los sucesos acaecidos entre la salida del Sinaí y la llegada a Moab. A continuación se hace el resumen de todo lo ocurrido en la partida de Egipto y la entrada en Moab. En la parte final se dan algunas instrucciones previas al cruce del río Jordán. El libro de Números pone de relieve una vez más la figura y la obra de Moisés, aquel que en Éxodo se había manifestado sobre todo como libertador de Israel. Asume ahora la misión de organizar al pueblo y de conducirlo hasta la tierra prometida. Ahí pues lo principal de Números para que sepas de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, si vamos a Números, en su capítulo 22, ya lo tendrán a mano, espero, versículo 21 en adelante, voy a leerlos tal como dice. Balaán se levantó. A ver, el título de este capítulo es Balaán se encuentra con el ángel del Señor. Entonces, Balaán se levantó al día siguiente, ensilló su asna, escuchen eso, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas.
Balaán iba montado en su asna y lo acompañaban dos criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque se había ido y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Están cogiendo la nota, ¿no? El ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino, con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. ¿Escucharon eso? Repito, cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada, o sea, el asna vio al ángel del Señor. Entonces el asna se apartó del camino y se fue por el campo, pero Balaán la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho, donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a los dos lados. Cuando el asna vio al ángel nuevamente, o sea, el asna volvió nuevamente al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes oprimiéndole la pierna a Balaán. Entonces Balaán le volvió a pegar, pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho, donde no podía uno desviarse a ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Escuchen bien. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaán se enojó y la azotó con una vara. En ese momento el Señor hizo que el asna hablara y que le dijera a Balaán: ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. Imagínense, el asna habló porque Dios la hizo hablar y le dijo: ¿qué te he hecho? Con estas van 3 veces que me pegas. Te estás burlando de mí, le respondió Balaán. Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaán. Entonces el Señor hizo que Balaán pudiera ver a su ángel que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaán se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo: ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien ha venido a cerrarte el paso, porque tu viaje me disgusta. El asna me vio y me esquivó las 3 veces. Si no me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella la habría dejado con vida. Y Balaán respondió al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas allí cortándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré. Pero el ángel del Señor le contestó: puedes ir con esos hombres, pero irás solamente lo que yo te diga. Imagínense esa historia tan bonita. La única vez que Dios, cosa que nunca ha podido ni podrá hacer el hombre, Dios hizo que el asna hablara. Dios hizo que un animal hablara. Y un animal que tan humilde que todo, porque si hay alguien humilde, un animal humilde es el asna, porque el asna sufre todos los castigos, todas las cargas que le pongan, todos los, todos los maltratos, tal como los refleja este capítulo, ¿verdad? Y el asna simplemente obedece. Entonces, por eso, de ahí el título de mi video, ¿sí? Eso es algo hermoso, que yo creo que muchas personas conocían de tantas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, que están citadas en el Antiguo Testamento, cuando Dios se comunicaba directamente con las personas, hacía este tipo de cosas como el que les acabo de decir, ¿verdad? Es un episodio muy bonito y muy interesante para analizarlo, ¿cierto? El episodio del asna de Balaán nos dice cuán sordos pueden permanecer los humanos ante las llamadas divinas, a diferencia de los animales, como esta asna que supo oír la palabra del ángel del Señor. Entonces, no hay que olvidar que la introducción del caballo fue tardía y no llegó a Israel hasta la época del rey Salomón. Recordemos que también cuando José y María viajaron a Egipto, que ella fue a tener allá a su hijo, María iba montada, era un asno, ¿verdad?
Entonces, hasta entonces, el burro era el único animal que servía en las guerras. Entonces, Jesús en víspera de su pasión, recuérdenlo, en víspera de su pasión pidió a sus discípulos, vayan al pueblo que está enfrente, la cita que les acabé de decir, ¿verdad? Entonces, apócrifos y tradiciones. Apócrifos y tradiciones medievales subrayan la posible presencia del asno o mula en el pesebre. ¿Se acuerdan que el pesebre que hacemos los católicos, ahí está la mulita, ahí está el asnito, mirando el nacimiento de Jesús el Salvador? ¿Cierto? Que habría transportado a la Virgen María, que lo que acabo de decir fue la que transportó a María y a su hijo durante la huida a Egipto. Una dócil y confortable presencia que aún podemos encontrar en nuestros pesebres en la actualidad, en la Navidad, ¿verdad? El asno en compañía de buey. Sin embargo, en esa famosa escena del Domingo de Ramos, el animal carga con el Salvador del mundo, nada más y nada menos, el Salvador del mundo, un rey que no es de este mundo y que sacrificaría su vida unos días más. Entonces, como pueden ver, es una historia muy bonita que la encontramos en la palabra de Dios y como es hay cantidad de cosas importantísimas para ver en la Sagrada Biblia, que si nos tomamos un poquito de nuestro tiempo para leerla, la podemos disfrutar cantidades, ¿verdad? Eh, entonces, pues, espero que les haya gustado, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se dan citas bíblicas acerca del asno. Simplemente procuremos leer la palabra de Dios para leer estas historias o episodios tan interesantes, ¿verdad? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de los animales, en la vida de la humanidad, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquellas personas que les dicen a los que defendemos la palabra de Dios, que dicen que somos unos tontos, recordemos lo siguiente: el que no cree en Jesús el Nazareno, en el Salvador, es simplemente eso, un burro. El burro que cree en el Salvador ya no es burro, ¿cierto? Pero el burro que no cree en el Salvador es sencillamente eso, un burro. Y con estas palabras me despido. Ustedes interpreten, ¿correcto? Entonces les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.